quedan pendientes. En práctica, el doctor Requena me ha dicho que el examen práctico es la próxima semana. Por lo tanto, en esta semana es la última práctica. El examen práctico va a ser en la misma metodología que ustedes ya saben. Vamos a sumar el componente 1 del parcial 1 y lo que ya dieron de evaluación del parcial 2. Doy la clase hoy de trastornos mentales y nos quedamos para todo el que quiera revisar sus notas y retroalimentar exámenes. Entonces, por favor, estamos última semana de práctica, penúltima de teoría. En trastornos mentales hay varios enfoques que tenemos que dar vinculados a los procesos, como les digo, de la vida diaria, vinculados a los procesos de factores desencadenantes, donde la consulta odontológica tiene muchas aristas hacia la psiquiatría. Por ejemplo, un ejemplo de la psiquiatría se vincule a la odontología. Y el paciente que acude con un trastorno psiquiátrico primario tiene depresión, tiene ansiedad, tiene esquizofrenia y acuden normalmente como población general a la atención. Rafa, ¿qué tienen que ver los pacientes que tratan los psiquiatras o que tienen problemas de salud mental con la odontología? Ok, diagnósticos, algún medicamento que yo tengo que evaluar, eso lo vamos a ver en práctica. Todo el proceso de los medicamentos, como yo al dar mis antibióticos, mis antiinflamatorios, no debo descompensar lo que emocionalmente está controlado. Las interacciones. La mayoría de pacientes con enfermedades psiquiátricas lo primero que hacen es descuidar su higiene y descuidarse a sí mismo. Y una de las cosas no se cepillan los dientes, entonces sufren muchas enfermedades de la pérdida. Uno de los procesos de las patologías de salud mental es la pérdida del autocuidado, la pérdida de la autoestima, la depresión. Entonces no me cuido, ¿bien? Entonces en ese contexto yo puedo evaluar y detectar como puerta de entrada el proceso de que hay un trasfondo mental que es más importante que cualquiera de las otras enfermedades. Habrá muchas enfermedades que se exacerben por la consulta psiquiátrica, por la consulta odontológica. Una persona con ansiedad, todo el proceso de la consulta se exacerbará y se precipitará. E incluso ustedes se pueden encontrar con personas con fobia a la odontología. Entonces son varias aristas. De hecho, usted también puede toparse con personas que consumen drogas al hacer la evaluación odontológica. Por ejemplo, los dientes que se generan después del uso crónico de anfetaminas. Personas que tienen trastornos psiquiátricos que no los evidencian, los normalizan, no le avisan a la familia y el odontólogo es el primero en detectar porque la calidad de los dientes por vómitos repetitivos es un problema que vislumbra un trasfondo mental importante. Entonces nosotros tenemos que vincular bajo la prevalencia, bajo la integración a la enfermedad de salud mental como un pilar, nosotros como detectores y también como facilitadores de su tratamiento. A nivel mundial lo psiquiátrico es 4 de las 10 principales causas de carga de enfermedad. Carga de enfermedad es los costos, el compromiso que el sistema de salud le asigna a esa paciente. Carga de enfermedad es todo el proceso que conlleva exámenes, tratamientos y seguimiento a largo plazo. Y estas personas, por ejemplo, en esta patología psiquiátrica adicción, lo tomo como ejemplo, va a tener un impacto en su calidad de vida, en los sistemas de salud y en los costos asistenciales. Esta persona, mientras no resuelva su problema mental, no se va a poder incorporar hacia la sociedad, no se va a poder incorporar hacia sus responsabilidades familiares, no se va a poder incorporar hacia todos los procesos que conllevan y rodean todo el proceso de salud integral. Entonces, el médico general, el odontólogo general, la enfermera, el auxiliar, el personal de salud en la puerta de entrada del primer nivel es el que tiene que sospechar, es el que tiene que detectar, como dice así, dice, oye, esta persona dice que tiene título de 4º nivel, pero tú le ves y no empata su higiene personal con tener un título de 4º nivel. No impacta su vestimenta con tener un título de 4º nivel. No digo que por tener el título de 4º nivel nos vestimos mejor, sino
tenemos responsabilidades laborales que uno se puede dar cuenta que se descuida. Entonces, mientras más rápido detectemos el proceso, mejor vamos a llegar a tener un pronóstico. Mientras más rápido intentemos resolver el tema, mejor resolvemos el pronóstico. Entonces, vamos a ver un proceso de diferentes herramientas, de cuestionarios, para nosotros tratar de objetivizar el proceso de la enfermedad de salud mental. Vamos a hacer este ejercicio de este cuestionario, donde nosotros le vamos a poner un número a las emociones de la depresión. Y el número que saque el paciente nos vinculará al grado de depresión. Y el grado de depresión nos vinculará a la necesidad de tratamiento farmacológico o no. Siempre la base de cualquier tratamiento psiquiátrico es partir con el apoyo de un especialista en psiquiatría. Vamos a evaluar este tipo de preguntas que se plantean como tamizaje y se plantean como opciones de entretenimiento en la consulta. Mientras le espera al médico, al odontólogo, ¿qué tal si hace esta encuesta para ver cómo está su estado de ánimo? Albornoz, Presente. Andrade, Balseca, Cañar, Chacón, Presente. Chávez, Presente. Escobar, presente. Guerrero, Presente. Guzmán, Presente. Herrera, Presente. Landazuri, Presente. Larrea, Presente. Llerena, Presente. Logacho, Presente. López, Presente. Maldonado, Presente. Molina, Presente. Morales, Presente. Muñoz, Nieto, Presente. Requena, Requena dijo que le iban a justificar la falta. Rodríguez, Romero, Samaniego, Presente. Vasco, Presente. Vázquez, Presente. Villacres. ¿Cómo le fue en su viaje? El jueves los dos exámenes, ¿no? Yo hoy les voy a pasar las notas, a usted le voy a pasar una nota temporal para poderles pasar la nota a ellos. El jueves corregimos de acuerdo a sus notas los dos exámenes, teoría y práctica. Doc, usted tiene, como usted tiene las hojitas de la parte de las prácticas, tanto el primer y segundo parcial, ¿eso nos puede devolver? Sí, yo les devuelvo, hoy me olvidé, yo les devuelvo porque necesitan parar la próxima semana. Gracias, Doc. Y va a estar. Y me va a rifar. La próxima semana es el examen práctico. Final. También hoy terminamos esta clase, revisan sus notas. También hoy está agendada para los que tengan menos de 6. Yo les puse a todos a las 8:30 una tutoría para revisión de materia para prepararnos para el examen final. Es totalmente voluntario, por favor, pero está agendada para todos. Ok, veamos este cuestionario, porque ustedes vean el modelo de cómo funcionan los cuestionarios de las enfermedades mentales. Entonces, este es el cuestionario PHQ-9. Entonces, al paciente, ok, pregúntenle al paciente cuán frecuente él se ha sentido, cómo se ha sentido de ánimo en las últimas 2 semanas. Entonces, hagamos un ficticio. Poco interés o placer en hacer las cosas. Dice, todos los días, más de la mitad de los días, varios días. Estoy preguntándole en 2 semanas. Pongámosle casi todos los días. Se siente decaído, deprimido, sin esperanza. Pongámosle casi todos los días. Falla en dormir o duerme mucho. Este es curioso. Los síntomas de depresión están en los 2 polos, diríamos.
duerme mucho o no puede dormir. Bueno, casi todos los días. Se siente cansado o con poca energía, todos los días. Pobre apetito o sobre apetito, todos los días. Siente que usted mismo está fallándose y a su familia, le está fallando a usted y a su familia, vamos aquí todos los días. Entonces sigue subiendo los puntos. A partir de 16 puntos es obligatorio, a más del psicólogo, darle tratamiento farmacológico. Problemas en concentrarse, en hacer las cosas o gastar el tiempo en periódico, ver televisión, todos los días. Necesita descansar más de lo usual todos los días. Pensamientos que te hacen sentir cercano a la muerte o pensamientos de querer hacerte daño. Fíjense cómo esto es claro. En el 2023, en Quito, en la población de 20 a 40 años, la principal causa de muerte fue suicidio. Entonces, muchas personas están a borde de suicidio y la sociedad les obliga a actuar como que nada les pasara y ni siquiera nos damos cuenta, están al lado nuestro todos los días y no nos damos cuenta de que tienen problemas emocionales serios. Y esto es un tema que hay que tomarlo a consideración. La última, pregunte al paciente cuántos de estos problemas afectan en su trabajo, el cuidado de su hogar o con otras personas. Entonces catalogo y le doy un puntaje para determinar el grado de depresión. Entonces, lo que puede ser para una persona tristeza, para una persona melancolía, se objetiviza con el número de respuestas y con el grado de que cada respuesta es respondida. Para darte un puntaje, repito, más de 16 no requiere solo tratamiento psicológico, sino tratamiento psiquiátrico. Pero ahí hay que entender cómo es la vida normal. A nosotros por temporadas podríamos tener 4 o 8 puntos y considerar que podríamos asistir a un psicólogo. Nadie debería tener 0 porque la vida es subidas y bajadas. ¿Cuál es el problema? En las bajadas la gente cae en la trampa y cree que un psiquiatra le va a dar una píldora mágica para que circunstancias de tristeza habituales se puedan resolver con esta píldora mágica y poder seguir adelante. La vida no es plana y no todo es, cuando entro en las redes sociales, no todo es la felicidad de lo que ahí se publica. Y eso es una de las críticas a las redes sociales que me hace creer que todo debería estar perfecto, que todo debería estar bien, cuando eso es imposible por naturaleza humana. Pero existe una pastilla. ¿Cómo se llama la pastilla de la felicidad? ¿Cuál es la pastilla? ¿El Prozac? El éxtasis. El Viagra, ¿no? Sí, ¿cuál es la pastilla? Depende de la edad. Era un... Déjame preguntarle a mi amigo Chá. Pregúntele a su amigo. Pero ojo, tampoco hay que decir, no, estos medicamentos causan adicción, no me voy a tomar. Con 16 puntos es necesario que usted se tome el medicamento. Y si usted inicia medicamento porque tuvo 16 puntos, el medicamento se va a tomar con una fecha límite de 1 año. Tiempo en el que el psiquiatra espera que entre usted y el psicólogo resuelvan lo emocional. ¿Cuál es el problema del paciente? Dice, no, yo ya tomo 3 años el antidepresivo. Fluoxetina. Sí, ese es el Prozac. El Prozac. Entonces, el psicólogo espera, el psiquiatra espera que en 1 año tú resuelvas tus problemas emocionales con el psicólogo, que desarrolles estrategias de afrontamiento para resolver los problemas y los conflictos y que no te impacten en tu vida diaria. Pero ¿cuál es la realidad? Las personas dicen, vean, yo no voy a poder resolver el problema con mi pareja, no voy a poder resolver el problema económico, no voy a poder resolver el problema laboral, no aprenden a afrontar y ¿qué hacen? 2, 3 años con el antidepresivo. Llegan al psiquiatra y dicen, estoy peor. ¿Qué hace el psiquiatra que solo se encarga de manejar medicamentos? Sube medicamentos 2, sube medicamentos 3, sube la dosis. Es un manejo incorrecto del psiquiatra. En Ecuador tenemos esa creencia de que ya fue el psiquiatra y me sigue subiendo las pastillas, cuando la base es tener un psicólogo de base, el que maneja el caso, y él
temporalmente se apoya en medicamentos con el psiquiatra. Entonces, en ese escenario, nosotros como usuarios del sistema de salud o como pacientes del sistema de salud debemos entender el rol. ¿Cuál va a ser el problema? Si yo le mando a una persona de 60 años en Ecuador al psiquiatra, se va a enojar. La cultura de esa persona le hace pensar que al psiquiatra van solo los locos. Y entonces dice, este doctor me acaba de ofender porque cree que yo estoy loco. Cada vez se vuelve más común que la gente acceda a servicios de coach, de psicoanálisis, de psicólogo de base para poder afrontar todos los desafíos de la vida. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en que hay pacientes que ustedes les ven más tristes a pesar de que dice la historia clínica está con tratamiento. Al ser la puerta de entrada deben motivarles a acudir al psicólogo y reforzarle, de darle refuerzos positivos. Entonces, nosotros debemos empezar a ser derivadores y cada que vuelva nuestro paciente, donde la odontología es parte del esquema de interpretación mental, motivarle y hacerle refuerzos positivos. Al paciente le debo explicar el por qué se necesita hacer un tratamiento integral, el por qué el psiquiatra nos va a ayudar a que pierda el miedo a sentarse en el sillón, a que pierda el miedo a los sonidos de la turbina, a los sonidos del compresor. Recuerden que el mayor trasfondo de los problemas psiquiátricos que vive una persona adulta fueron traumas o fobias que desarrolló en la niñez. Entonces muchas personas dicen, oiga, ¿qué pasó? Nada, fue al dentista en la niñez y me sacaron un diente sin advertirme lo que iba a pasar. Me da miedo ir a todo el sistema de salud por cómo ese odontólogo me trató. ¿Quién obligadamente debe ser derivado? Síntomas psicóticos, manía, ansiedad grave, trastorno de estrés postraumático, ideación suicida o homicida, falta de respuesta al tratamiento de primera línea. Entonces nosotros debemos entender los términos que aquí se van mencionando. Hay un pero que yo le critico a la psiquiatría. La psiquiatría no puede hacer cultivos de bacterias como los infectólogos. La psiquiatría no puede hacer radiografías para determinar una patología ósea, una patología infiltrativa como neumonía. La psiquiatría solo propone teorías, es muy subjetivo. No puede experimentar en animales para ver cómo un animal mejora su ánimo, cómo un animal mejora su memoria, cómo un animal mejora su autoestima. Entonces, directamente, los experimentos se hacen en voluntarios sanos y con cuestionarios como el que vimos para tratar de objetivizar. Pero esos cuestionarios tienen un alto componente de manipular las respuestas. Esos cuestionarios son muy frágiles, pero es por donde se debe trabajar. Al paciente le hacemos el cuestionario, vemos el número de puntos y vamos a este librito que es el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Entonces ahí te dice, si tú tienes 2 de estos síntomas, si tú tienes 4 de estos síntomas, tienes esta enfermedad. Si solo tienes uno, no tienes la enfermedad. Y ahí ustedes van a encontrar en este manual trastornos por compras compulsivas. En este manual usted va a encontrar trastorno por dependencia de las redes sociales, trastorno por dependencia del internet, que son dudas que los médicos tenemos si es que eso se puede considerar o no enfermedad. Entonces, ¿qué es la crítica de un grupo de médicos hacia este sistema? Dice, enferman a gente con circunstancias de la vida diaria normal y le hacen creer que al estar enferma va a necesitar y depender de un medicamento de por vida. Y termina siendo un negocio para el fabricante de ese medicamento y para los psiquiatras. Entonces, al no poder cuantificar ninguna prueba, no se puede ni siquiera saber cuál es el mecanismo de acción de los fármacos. La otra forma de catalogar las enfermedades están, lo que ustedes saben, el CIE-10. Y hay un CIE-11, pero la OMS no lo ha obligado a implementar porque dice, hay países que están retrasados y recién están comenzando con el CIE-10. Pongo un ejemplo, compras compulsivas. Es un impulso irrefrenable, deseo intenso y recurrente de comprar, compras innecesarias,
adquisición de artículos sin necesidad práctica, consecuencias negativas, problemas financieros, familiares, laborales o legales. No es manía, ya vamos a ver qué es la manía, pero varias personas podrían encasillarse en este escenario. Entonces, ¿cómo le clasifico en el CIE 10? F63.8, otros trastornos de los hábitos y del control de impulso. F63.9, trastornos de los hábitos y del control de los impulsos no especificados. En el mundo, todas las enfermedades que vamos a ver hoy tienen un incremento progresivo. Han aumentado notablemente su prevalencia por las redes sociales, por los estatus económicos, por las impresiones de lo que debería ser el individuo ideal. Ustedes han visto cómo las cirugías plásticas tratan de hacer que una persona se parezca a un estereotipo. Fíjense cómo la gente asiática quiere hacerse los ojos como las personas occidentales. Entonces hay una circunstancia que a nosotros nos conlleva en la velocidad de información a querer hacer cambios y a estar inconformes con nosotros mismos. El que está divorciado quiere casarse, el que está casado quiere divorciarse, el que es niño quiere ser anciano, el anciano quiere ser niño. Siempre tenemos un vislumbre, tenemos un proceso de inconformidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que esto va a ser del día a día. Este problema del día a día nos genera un proceso de un esquema de mayor necesidad de profesionales abriendo los ojos y detectando estos problemas. Claro, tampoco en lo psiquiátrico tenemos que olvidarnos de la esquizofrenia, ¿no? Personas que nacen con una alteración de la transmisión de los neurotransmisores, genética, y generalmente esa persona al tener brotes psicóticos, la familia es incapaz de cuidarle y le expulsa de su entorno, la sociedad es incapaz de cuidarle y el paciente con esquizofrenia termina en situación de calle. El paciente con esquizofrenia termina como mendigo porque no se puede adaptar al mundo, a lo que la sociedad le obliga a hacer. Comencemos con los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son los más prevalentes y son el motivo de consulta en 15 a 20% de los pacientes de consulta médica. ¿Qué es la ansiedad? Sensación subjetiva de inquietud, temor o aprensión. Puede ser un trastorno solo o ser parte de algo. Puede ser reacción a una condición médica. Por ejemplo, señor, el dolor de pecho que usted tiene es un infarto. Le generó ansiedad. Por ejemplo, ustedes, la pieza dental que usted tiene va a tener que ser extraída porque no hay recuperación. Entiendo que es la excepción, pero puede pasar. Y le voy a dañar su esquema mental. Entonces, tiene un problema de una pieza dañada y le voy a generar ansiedad, incluso por la economía. ¿Cómo va a pagar el tratamiento el que ustedes le ofrecen? En la evaluación clínica de este paciente es como hemos hecho en todo el semestre. Piezas de un rompecabezas. Determinar si la ansiedad precede o sigue una enfermedad médica. Evaluar si es que no es efecto secundario de un fármaco. O realizar la historia clínica completa y dirigida. Fíjense que ahí, en la historia clínica, ya los componentes sociales ya serían importantes. Una persona divorciándose, una persona en duelo, una persona sin trabajo, cambia toda su expectativa y el éxito de su tratamiento. El 33% de pacientes con ansiedad tiene una etiología médica, entonces es componente de una enfermedad. Puede ser manifestación de una enfermedad subyacente, por ejemplo, el hipertiroidismo se manifiesta con ansiedad. Y antes de creer que es una patología de fondo psiquiátrico, yo debo descartar que no sea la tiroides la causante. En la ansiedad está el trastorno de pánico. Es un trastorno por crisis recurrentes e impredecibles de pánico, episodios identificables de miedo y malestar intenso que le impiden al paciente hacer las cosas. Dice, me robaron, ya no quiero volver a salir de la casa. Tuve una mala cita soy adolescente, tuve una mala cita en mi primera cita con una persona del sexo opuesto. Ya no quiero volver a salir con una. Me hicieron bullying en el colegio, ya no quiero ir al colegio. Entonces, impacta en su calidad de vida. El pánico
Vamos a ir viendo solo generalidades porque hay diferentes grados de diferentes manifestaciones. El paciente presenta palpitaciones, sudoración y temblor. Puede terminar en crisis de hiperventilación, cree que se está infartando, cree que hay una sensación inminente de muerte. El paciente puede tener parestesias. ¿Qué era parestesias? Buena pregunta. Pérdida de Disminución de la sensibilidad. Molestias digestivas y sensaciones irreales. Esa persona le dicen, oiga, sabe, a su papá le acabamos de diagnosticar cáncer. Entre todo el contexto de ansiedad que eso genera, cree que él también puede tener cáncer y empieza a sugestionarse. Estas crisis de pánico son recurrentes e inesperadas. Al menos un mes de preocupación persistente por los ataques o cambios de conducta. Dicen, oye, me hicieron un secuestro express, ya no quiero volver a salir, no quiero volver a tomar taxi. La epidemiología. En la vida, crisis de pánico, todos sufriríamos en el 2 al 3%. Generalmente, al final de la adolescencia o inicio de la adultez, y el contexto es una circunstancia que se desencadena fuera del hogar. Características de la crisis: inicio repentino, en 10 minutos está en un cuadro severo, y se resuelve en 1 hora. Generalmente necesita utilizar mascarilla de hiperventilación. En estas variantes de pánico hay un concepto componente de estos trastornos de ansiedad que se llama ansiedad anticipatoria. El paciente tiene miedo a que le dé la crisis de pánico. Entonces dice, yo sé que me voy a poner mal si le veo a mi exnovio. Yo sé que me voy a poner mal si vuelvo a entrar a la universidad donde tengo el conflicto. Entonces dice, cuando me pongo mal, creo que me voy a infartar. Cuando me pongo mal, creo que me va a dar un derrame. Tengo miedo a sentirme de nuevo así. Agorafobia, sí hemos visto, ¿no? Miedo irracional, estar en lugares donde no se puede escapar, un ascensor. Puede existir como parte del pánico o puede ser independiente. Entonces, yo nunca voy a subir un ascensor, pues es en 20 pisos, es la reunión, ¿no? Ya llego. Y entonces, limitación progresiva de actividades, no quiere salir de la ciudad, dependencia de terceros para salir del hogar, no avisa que le está pasando, le da vergüenza decir tengo miedo al ascensor. Los pacientes no refieren su problema y esto les complica, dicen, yo ya no quiero salir de mi casa, yo ya no hago la vida normal. Y no sería lo mismo que la claustrofobia, ¿no? Sí, agorafobia y claustrofobia es lo mismo. Importancia del interrogatorio clínico. Algo que es acostumbrado e inadvertido. Nosotros nos damos cuenta y vamos con preguntas directas a tratar de desenmascararlo y brindar la atención específica. Luego, en las variantes de ansiedad, hay una que se llama ansiedad generalizada. Generalmente es un proceso que ya dura más de 6 meses. La preocupación es persistente y excesiva, difícil de controlar y desproporcionada. No puede hacer su vida normal. No es real, se acompaña de tensión muscular, no puede concentrarse y siempre se siente incómoda esa persona. Entonces esto es ya por 6 meses. Los síntomas asociados: hiperactividad del sistema autónomo, está prendido el sistema simpático, viviendo en un persistente estrés de lucha, con insomnio, con fatiga mental, con un malestar continuo de bajo umbral, pierde la energía. Epidemiología: 5 a 6% de personas van a tener este cuadro con componente genético y el 80% de la ansiedad generalizada se asocia a distimia, depresión mayor y fobia social. Entonces, estos cuadros se solapan, se mezclan entre sí. Están vinculados en este proceso también a la ansiedad, los consumos de sustancias. Las personas saben que tienen un problema. Esta ansiedad les lleva a depender de sustancias para generar una situación irreal y tolerar la ansiedad que están viviendo. Entonces, las personas con ansiedad son candidatas a ser alcohólicos, uso de sedantes y hipnóticos y empiezan a automedicarse. Fóbicos, trastornos fóbicos.
trastornos caracterizados por miedo intenso y persistente. O a un objeto o a una situación específica. Un objeto estamos viendo, un animal. La exposición provoca ansiedad inmediata, algo no resuelto, alguna experiencia previa, como lo decía generalmente un trauma de la niñez. Entonces puede ser un objeto, puede ser un animal. La ansiedad intensa al exponerse al estímulo fóbico trata de evitar el proceso. Entonces, no, como me puedo encontrar con gatos en cualquier parte, mejor no salgo. Peor si es negro. Esta ansiedad y crisis de angustia, pues se da serpientes, da pinchazos, puede desencadenarse esta ansiedad en presencia del estímulo fóbico. Puede aparecer también de forma espontánea, solo con la imaginación de creer, tengo miedo a las arañas, tengo miedo que debajo de ese escritorio haya una araña. Dice, no hay la araña, pero yo creo que ahí puede haber una araña. Entonces, las fobias nos generan un concepto de preocupación. Entre las más frecuentes, ahí está la claustrofobia que me decías, los pinchazos y el miedo a viajar en aeronaves. Hay personas que tienen que hacer un proceso con el psicólogo para ir probando, incluso un sistema en que te dicen siéntese como que fuera un avión, imagínese que fuera un avión. Voy probando el estímulo, el tratamiento de esto es, tiene miedo a las arañas, entonces vamos, arañas de plástico, hasta llegar a arañas verdaderas, deshabituando los reflejos condicionados de la persona y resolviendo su problema. Dice, oiga, pero yo tengo que hacer viajes importantes y me estoy demorando mucho en transporte terrestre. Entonces vamos con el psicólogo a deshabituar, a ir controlando y acostumbrándole a manejar la ansiedad en un avión. Hay personas que no quieren salir, no les gusta hablar en público, no les gusta ir a fiestas, no les gusta utilizar el baño público, tienen miedo que un tercero les juzgue o les critique, se llama fobia social. 7 a 9% de la población va a tener esto, más mujeres que varones, y tiene alta frecuencia. En los trastornos por estrés hay varios. El estrés agudo, pues usted va a tener un examen, subida, bajada, pero si es que no controlo los exámenes, se vuelve persistente, esa ansiedad queda ahí permanente. Generalmente el estrés aparece después de un evento traumático. Me choqué, casi me muero, ya no quiero treparme en un vehículo motor, nunca más. Generalmente hay una amenaza de muerte en esta persona y dice, ya no quiero nunca más treparme en un vehículo. Esto es muy común en personas que han vivido situaciones al límite como soldados de guerra. Ellos sufren trastornos de estrés postraumático. El inicio es recurrente, persistente, y esto le impacta mucho la calidad de vida. Entonces, el estrés postraumático, me asaltaron, me pusieron una pistola en la cabeza, me pusieron un cuchillo en el cuello. Los síntomas emocionales de esta circunstancia es alteración de hacer las cosas, no sentirse parte de la familia, incapacidad de responder con estímulos afectivos. Cuando a alguien le pasa esto, dice, no me acuerdo qué me pasó, tengo una amnesia del evento y a cada momento me vienen flashes de la circunstancia de lo que yo viví. Esto es común en el trastorno de guerra. Permanentemente las personas empiezan a despertarse con sueños o pesadillas por este escenario. Tienen en estas pesadillas, es como que ellos estuvieran ahí, se despiertan sudando por ese concepto. Y entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Estímulo que desencadene, por ejemplo, un sonido le recuerda a un ametrallador. Estímulo que desencadene un semáforo que está cambiando de color le recuerda a un accidente de tránsito. Entonces las personas lo que buscan es evitar hacer su vida normal para que no se repita ese evento. La epidemiología, 5 a 10 personas sufren de estrés postraumático, más en mujeres. Luego viene el trastorno obsesivo compulsivo. Ustedes algún día, por la probabilidad, van a atender a un paciente así. Una persona que permanentemente se lava las manos, que cuando está caminando tiene miedo de pisar las rayas, que trata de organizar toda la perfección, que trata de evitar topar cosas para no contaminarse de bacterias. Este tiene la combinación de obsesiones y compulsiones. Esta persona, la vemos, ¿no? Porque dices, aquí está contando, está haciendo algo, está
fijada en el cronómetro, está fijada en su reloj, algo le pasa. ¿Qué es obsesiones? Pensamientos recurrentes e intrusivos, frecuentes temores a la contaminación y microorganismos, genera ansiedad intensa. ¿Qué es por compulsiones? Conductas repetitivas para aliviar la ansiedad, lavado excesivo de manos, contar, revisar puertas u otros actos repetitivos. La persona que dice, chuta, creo que dejé la llave colgada en la puerta. No me olvidé de apagar, no me acuerdo si apagué la hornilla. No me acuerdo si cerré la llave del gas. Me voy a regresar y se regresa. Lleva con trayectoria de 40 minutos, se regresa para ver dónde está la llave. Se regresa para ver si dejó prendida la hornilla. Esta persona, a nosotros nos puede pasar esto alguna vez, pero a esta persona le pasa todos los días. Impacto funcional, la búsqueda del perfeccionismo. Le demora en sus tareas, la búsqueda del perfeccionismo le impide querer motivarse a iniciar una tarea. Dice, no, ya no quiero meterme a pintar. Fíjense, si no voy a pintar mientras no estén alineados y estén del mismo porte los colores. Entonces, es muy complicado que desarrolle una vida normal. ¿Y cómo se complica? No nos hace evidentes los síntomas, le da vergüenza comunicar los síntomas. ¿Cómo lo detecto? Armar las piezas del rompecabezas, preguntar por qué tiene ese miedo, indagar dónde fue el trauma, generalmente en la niñez, el problema que le está impactando ahora. Signos físicos orientadores de que alguien es obsesivo compulsivo: se saca el cabello de las iras, ¿no? A Guardiola le pasó recién, ¿no? ¿Le vieron a Guardiola? No, recién, hace unos 3 meses, perdió tanto que apareció aruñado toda la calva. Entonces debe tener el comportamiento obsesivo compulsivo por el perfeccionismo. Estaba aruñado toda la calva. Entonces todos decían, en el camerino se autoinfringió daño. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que alguien tiene TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, por estas arrancadas de cabello, o por las manos irritadas de a cada momento estarse lavando las manos o poniéndose alcohol. La epidemiología es 2 a 3%. Esto es niños y adultos, y este paciente hay que ayudar. Va a ser imposible para ustedes brindarles atenciones si no les logramos controlar todo el problema que tiene el trasfondo. Vamos con el último grupo de enfermedades, los trastornos del estado de ánimo. Vamos a hablar de los depresivos, pero ojo, reitero, hay que diferenciar tristeza, nos puede pasar a nosotros. ¿Perdió el marido? No. Eso les da tristeza. Eso les da tristeza. Es algo que es temporal. Es algo del día a día. Melancolía, se extiende la tristeza un mes. Y depresión es la tristeza patológica. Entonces nosotros tenemos que ir pensando que la vida normal es tener felicidad, tristeza, felicidad, tristeza. Cuando el sentimiento de tristeza nos complica nuestras actividades diarias, sospecho que tiene depresión y le hago el cuestionario. Depresión mayor, que es el diagnóstico común, cuando tiene 16 puntos, requiere fármaco, es un estado deprimido persistente, y por eso las preguntas decía, por 2 semanas, y la respuesta es la mayor parte del día o casi todos los días. Si todas las preguntas nos responde así, el trastorno es depresión mayor. Manifestaciones emocionales. Esto es el ejemplo de cómo funcionan los criterios. Tristeza persistente, indiferencia o apatía, enojo, irritabilidad, sensación sugestiva de que algo pasa. Entonces voy haciendo como una encuesta y voy poniéndole vistos a lo que tiene. Cambios neurovegetativos, alteraciones del sueño, insomnio o mucho dormir, cambios en el apetito, no tengo ganas de comer o como mucho, cambios en el peso, bajé de peso o subí de peso, fatiga persistente, disminución de la energía. Entonces le voy poniendo un check a cada uno de estos. Agitación psicomotora, lentitud para hacer las cosas, disminución de la actividad habitual, alteraciones cognitivas, dificultad para concentrarse, no puedo estudiar, problemas para tomar decisiones, sensación de culpa, disminución de la autoestima, complejo que tiene que ser tamizado, tiene que ser detectado, ideas recurrentes de muerte, ideación suicida, que requiere un
una relación médico-paciente importante para no perder la oportunidad de brindarle ayuda a esa persona. Sin ganas de hacer las cosas, donde doña, pérdida marcada de capacidad de sentir placer, actividades que antes le gustaba ya no las quiere hacer. Y esta es la base de la depresión mayor. Antes me gustaba salir a ver el fútbol, antes me gustaba salir a jugar fútbol, antes me gustaba salir al aire libre, ahora ya no quiero salir y me quiero quedar en mi casa. Oye, pero tú eras bueno para trepar montañas, no, ya no quiero volver a salir. Entonces algo le está pasando a esa persona. No es lo mismo en el concepto fisiológico que estos síntomas de este checklist que fuimos haciendo se desencadene por la pérdida de algo, que se desencadene por la pérdida de una mascota o fundamentalmente lo tradicional, un familiar. Se estipula que el proceso fisiológico de adaptarnos a una pérdida de una persona es de 3 meses. Si es que alguien persiste más de 3 meses, requiere ayuda profesional. Pero usted le ven a la abuelita y dice, oiga, el abuelito falleció hace 5 años y usted 5 años de luto. Eso es un problema patológico. Entonces, nosotros tenemos que enfocar esto hasta una tolerancia con respeto de las creencias individuales. La magnitud del problema de la depresión, 15% del mundo tendrá depresión en algún momento en su vida. 6 a 8% requerirán medicamento porque cumplen los criterios. ¿Y cuál es el problema? Está subdiagnosticada por los estigmas y esto es importante, el tratamiento es inadecuado. Cuando yo daba clases, cuando volvíamos de la pandemia, el 80% de mis alumnos tomaban antidepresivos. La pandemia les impactó en lo económico, a todo su entorno familiar, se perdieron familiares, pero no eran candidatos a tomar fármacos antidepresivos. Necesitaban acompañamiento psicológico. Pero ¿cuál era el camino fácil de los papás o del mismo paciente? Pastillas, pastillas, pastillas. Por suerte eso ha ido bajando progresivamente, pero era altísimo el consumo de antidepresivos. El riesgo suicidio es importante. Fíjense la foto donde es. El de igual, que pusieron ahí. ¿El de igual? Digo, ¿dónde es el puente? Yo quería ver si es que alguien identificó el puente. Ahí está el policía metropolitano, ¿no? Ahí está el policía metropolitano chequeando que nadie se ve. Donde hubo más suicidios de jóvenes. ¿Dónde es el puente? O sea, solo es el nombre que se llama el puente de los suicidios. ¿Chiche? ¿Es el nuevo o el antiguo? Bueno, ok. Aquí está el señor para brindar ayuda. De hecho, es una foto que no está actualizada. Porque hoy, ahora tiene un montón de contenciones. Porque como les digo, en el 2023 la principal causa de muerte en Quito, entre 20 a 49 años, era el suicidio. Yo en mi vida profesional como profesor, en la universidad, cada 2, 3 años hay un suicidio. Y cuando comenzamos a armar las piezas del rompecabezas de qué pudimos haber hecho, la mayor parte de compañeros dicen, ni nos dimos cuenta que tal persona se podía suicidar. Pensamos que estaba bien. Entonces, claro, hay una duda de si en realidad tenían amistad o no. Porque no puede ser de que no hayan podido darse cuenta de que esa persona estaba mal. Factores de alto riesgo suicida, que tenga un plan suicida específico, que ya tenga intentos previos, que se le vea con muchos puntos en los cuestionarios y que tenga abuso de sustancias o aislamiento social. Claro, desde el punto de vista de urgencias, también hay personas que se hacen un intento suicida por llamar la atención, por manipular y obtener un beneficio. Pero lastimosamente estas personas se equivocan en la forma de escoger suicidio y pueden suicidarse cuando querían solamente llamar la atención. Entonces dicen, me equivoqué, me arrepiento. Ya puede ser muy tarde o irreversible. Pero, Doc, esa necesidad de llamar la atención mediante eso, ¿no es también un trastorno psicológico? Correcto. Por ejemplo, creer que te puedes matar cortándote las venas es imposible. Nadie se muere cortando las venas. La hemorragia que te genera cortar las venas no te va a matar. No, serísimo. Imposible que fallezcas en relación
a que alguien te va a brindar ayuda en 1 o 2 horas. Y el sangrado que se provoca ahí es mínimo. Es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te encuentras a estas personas? El examen físico tienen ahí la cicatriz. Tú lo ves en el examen físico y ves la cicatriz. Si alguien quiere matarse, tiene que utilizar 2 herramientas o 2 estrategias para suicidarse. Porque generalmente una le va a fallar. Entonces, la persona que en realidad está súper deprimida utiliza 2 y 3 cosas para suicidarse. De ahí, el que está llamando la atención dice, me tomé pastillas, pero esas pastillas no le van a hacer nada. Pero claro, esto es un problema que necesita ayuda. A mí me ha pasado varias veces que dice, mueva, se tomó 5 gramos de acetaminofén. Entonces, la dosis letal es 12 gramos. Entonces, se tomó 5 gramos, tal vez intencionalmente, sabiendo que estaba lejos de la dosis tóxica. Pero ya es una persona de cuidado. La ideación suicida solo se resuelve con terapia electroconvulsiva. Porque si no, la persona que toma el acetaminofén dice, ¿cuántos gramos me faltaba? Es 12. Regresa en 2 horas y ha tomado los 12. Y esa es la peor forma de fallecer, porque mueres en alerta, sin la capacidad de que te podamos brindar la opción de un trasplante hepático. Entonces, nosotros necesitamos detectar a estas personas en el día a día. Recuerde que son de alta mortalidad en nuestro entorno. 4 a 5 personas deprimidas mueren por suicidio. Y fíjense este dato. De estas personas que se suicidan, consultaban al médico en los últimos 30 días antes de cometer el hecho. El otro trastorno de lo emocional es el mixto, el bipolar. Entonces tenemos depresión, trastorno bipolar y manía. El bipolar se acompaña de manía. Oscila el estado de ánimo. Una persona que está recontra feliz y en 2 horas está decaída. Una persona que dice, vamos a hacer muchas cosas, y al siguiente día ya no quiere hacer nada. Entonces, esto es un proceso que se alterna en 2 episodios. ¿Qué es la manía? Pensamientos disruptivos, cambios de ánimo, deterioro del juicio, pérdida de la concentración. Pero son personas que tienen energía y actividad desbordada, quieren hacer un montón de cosas y al siguiente día ya no quieren hacer nada. Entonces hay incremento de la actividad psicomotriz, hay una extroversión social excesiva, se pueden organizar todo y el rato que llegan al evento ya desaparecen. Disminución de la necesidad de dormir, impulsividad, pérdida de concentración, pérdida para tomar decisiones. De ahí viene el proceso de la parte final, nos describen trastornos que son rarísimos, pero que tenemos que irlos buscando. ¿Por qué? Son casos de la Rosa de Guadalupe. Son casos de las películas. El primero es el trastorno de conversión. Esta persona consulta porque no ve. Le hacen todos los exámenes y todo le sale normal. Mientras no procese el por qué tuvo un trauma, su actividad visual no se explica. Entonces, el psiquiatra empieza a trabajar, el psicólogo comienza a trabajar y se dan cuenta que el cerebro, como mecanismo de protección, apagó el área visual. Esto se llama trastorno de conversión. No hay una explicación médica de lo que te está pasando. Trastorno facticio. La niña no quiere ir a la escuela, desea asumir el rol de enfermo. El síndrome de Munchausen, vimos, ¿no? Sí. El Munchausen. La mamá le enferma a la niña para obtener un beneficio. Como mi niña está enferma, o el papá, como mi hijo está enfermo, no puedo ir a trabajar. Me tienen que subir el sueldo. No nos podemos divorciar. Me tienes que subir la pensión. Entonces le enferman a un tercero para poder obtener un beneficio. Entonces se llama trastorno facticio. ¿Cuáles son las manifestaciones que se simulan frecuentemente? Diarrea crónica. Le ves con diarrea, pero se está tomando un laxante. Fiebre, porque manipula el termómetro. Hemorragias o hematuria. Se toma anticoagulantes y en la orina encuentra sangre. Convulsiones de hipoglucemia. Dice, convulsioné, lo que les he dicho. Simula la convulsión. Y la simulación es el obtener un beneficio económico por
una circunstancia, esto generalmente en Estados Unidos, ¿no? Una compensación económica porque me caía fuera de su casa, una compensación económica porque usted me chocó y me dañó la cervical, o en la epidemia de opiáceos se autoinfringen daño para obtener los opiáceos. Ahí nos vamos a quedar. Esto es trastornos mentales y la primera parte. Nos vemos, nos faltan 3 clases de artículos. No se olvide, el examen final, yo tenía planificado una práctica más, pero el examen final es en la semana 16. Al grupo de laboratorio de mañana le devuelvo sus apuntes, las reglas del examen final, las mismas que ustedes vivieron en el examen 1 y 2, pero ahora acumulado, la capacidad de que les salga sorteado amplía un mayor número de escenarios. Por favor, revisen los apuntes que traen a